a veces en una empresa el problema no es el equipo, sino quien está enfrente de ellos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Big One Talks, el podcast de finanzas e inversión presentado por GBO Holding. Mi nombre es Ana Gabriela García y te invito a que nos escuches y nos sigas tanto en Spotify como en YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y sobre todo también lo compartas si nuestros contenidos te son de interés y sobre todo le puede ayudar a alguien que tú conozcas. Compárteselo y para presentarnos con quién vamos a platicar el día de hoy, cedo los micrófonos a mi compañero, amigo y mentor, Javier Olvera Cabañas. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Ana Gaby, muchas gracias. Hoy tenemos un gran invitado con nosotros. Él es fundador de Odisea. Él es experto en la formación de líderes con conciencia. Tiene esa habilidad para formar equipos de alto desempeño en situaciones extremas. Alex Villarreal, muchas gracias por estar en nuestro programa. Un gusto estar con ustedes, Javier y Ana Gaby. Gracias por la invitación. Bienvenido una vez más. Y bueno, ya para empezar a caminar en este episodio, platícanos, Alex, antes de trabajar en todas estas cuestiones de conciencia y responsabilidad personal, ¿qué era algo que tú mismo creías que resulta que hoy por hoy no era cierto? Híjole, yo creo, Ana Gaby, que a todos nos puede pasar que el sistema en el que nacemos, lo que nos rodea, nos encausa como en un río que va cuesta abajo y nosotros vamos navegándolo de la mejor forma posible. Y así era mi vida por allá del 95, 96 y 97, tratando de empujar y de crecer como un ejecutivo en las organizaciones. Y terminé trabajando como gerente de calidad en San José, California, y tenía, pues, la verdad, una gran carrera por enfrente. Lo que estaba delante de mí se veía fascinante de muchas formas, y al mismo tiempo una parte de mí necesitaba estar al aire libre y estar afuera en la aventura, en las montañas. Entonces creo que esa parte de conciencia realmente se despierta en nosotros cuando pasamos a tomar como una acción que realmente nos compromete y nos pone en un terreno de total aventura. Para mí creo que ese momento en el que hice esa conciencia de tomar decisiones y pagar el precio que llevan las decisiones que tomamos fue el día que renuncié a mi trabajo en San José, California, siendo gerente de calidad y lo que prometía para dedicarme a escalar montañas. Nada más. Para dedicarme a escalar montañas, y apenas tenía ahorros que había consolidado durante 2 años de trabajar ahí en California. No sabía nada más que un día quería escalar el Monte Everest. Y eso fue mi drive y eso fue lo único que me hizo decidir finalmente a renunciar y a empezar a escalar. Y entonces dediqué 1 año y cacho nada más escalando montañas, principalmente en el oeste de Estados Unidos. Oye, Alex, ¿y cómo fue ese momento en que tomaste esa decisión que dijiste ya, a la basura todo y me dedico a la montaña? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue ese trigger que dijiste, basta, hasta aquí? No podía dormir. Me levantaba y pensaba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay un libro muy trillado que a muchos les va a parecer, esa es la literatura de Alex Villarreal, pero en ese momento, El alquimista de Paulo Coelho, o sea, yo terminé como llorando con ese libro de qué voy a hacer con mi vida. Aunque la historia es muy simple, es poderosa en revelarnos ese factor de tomar una decisión que te va a poner en un lugar bien incómodo. Tomé la decisión, renuncié y luego ahora no dormía y lloraba todos los días de qué hice y en qué me metí. Y esa parte, creo que la conciencia, volviendo a tu pregunta, es entender que aunque tomemos decisiones muy buenas y acertadas para nosotros, eso no significa que se sienten feliz y se sienten, que te sientes empoderado. A veces no sabes ni cómo vas a empezar y estás lleno de
dolor y tristeza pensando que cometiste un error, cuando realmente es el comienzo de una vida más auténtica, más propia. Esa parte de hacer conciencia, lo cuentas muy padre respecto a lo que te pasó a ti, pero muchos de los que están metidos dentro de su mundo, en la operación, el día al día, a veces realmente hacer ese espacio de introspección y de repente ver efectivamente esto es lo que quiero, no es tan fácil. Entonces, antes de entrar al tema del liderazgo como persona, ¿qué recomiendas a los que están así metidos en su empresa, en un negocio y de repente, pues a lo mejor están medios perdidos de saber cuál es su autorrealización, cómo buscar ese espacio para poder hacerse consciente de lo que quieres hacer y que sea algo que te permita crecer y no nada más existir? Sí, que pare tu pregunta, porque yo tuve la fortuna que lo que a mí me llamaba, Javier, que era la montaña, no tienes opción más que ir a la montaña, y en la montaña pasas mucho tiempo solo o conversando con un colega en un escenario de asombro total, amaneceres, atardeceres, tormentas, y eso te pone en un nivel de alerta y conciencia frente a la vida muy padre. Las prisas que mencionas y nuestro día a día operativo y demandante en el que vivimos hoy, por ningún lado te invita a que tengas ese tipo de apreciación y observación de tu propia vida y cómo estás viviendo. Entonces, la invitación es bien simple, cada quien la matiza a su hobby o a donde la quiera llevar, pero mi invitación siempre es esta: vete a caminar a la montaña, al parque, ve los amaneceres, los atardeceres, solo, con un amigo, una amiga, con tu pareja, y entra un espacio y una conversación donde realmente tomas distancia de tu vida. Ante tanta actividad social, las demandas del trabajo, de la vida, del tráfico, ahí nunca vas a llegar a darte cuenta de lo que esa prisa y esa tensión no nos deja ver. Una práctica de meditación, de un espacio personal, y la recomendación es entonces bloquear tu agenda por periodos de 2-3 horas para obligarte, para estar solo y contigo mismo, y es ahí donde van a empezar a emerger estas conversaciones. Oye, Alex, y ahorita que estás mencionando eso, hablar de conciencia, pues también es hacerlo con conciencia, darnos ese tiempo y permitirte estar contigo mismo y hacer ese espacio para meditar, para caminar, y que al final te va a dar no solamente claridad mental, sino también hasta hoy día se habla mucho de cuestiones de ansiedad y de cuestiones de ataques de pánico, todo ese tipo de cosas que nos dejó de herencia la pandemia. Y esos ejercicios, hay mucha gente que ni siquiera sabe que los puede hacer y tiene un parque o muy cerca o incluso una vereda hacia la montaña muy cerca también, muy accesible, y puede ser la respuesta a que tenga unos mejores días y, en tanto, una mejor claridad para ver qué es lo que va a hacer en su lugar de trabajo o su profesión. Definitivamente. De hecho, ahorita que dices ataques de pánico, algo que deben de saber es que en esa etapa donde yo estoy nada más escalando montañas, durante casi 2 años, se me acaba el dinero y tenía el proyecto de casarme, formar la familia, estaba yo todo enamorado, todo este proyecto, y 0 pesos en la cuenta. Y ya se acercaba y era cada vez más visible que podía tener las capacidades de escalar el Monte Everest, que era mi gran sueño, y al mismo tiempo veía y dónde voy a vivir, y todo el sistema a tu alrededor te está diciendo: piénsalo 2 veces, estás a tiempo de recuperar tu carrera ejecutiva. Bueno, terminé con los peores ataques de pánico que ustedes se pueden imaginar en diferentes lugares, y el más impresionante, duro, que me dejó muy marcado es en el VIPS de Reforma, frente al Ángel. Cuando yo quiero gritar auxilio, todo mi cuerpo es una contractura, estoy todo tenso, la sensación es que te vas a morir, ya no puedo ni gritar auxilio porque toda mi quijada está intrincada. Llega un paramédico y a la distancia me dice así: relájate, no es nada, es un ataque de pánico.
Híjole, pues que le recuerdo el 10 de mayo y agarra su botiquín y se da la media vuelta. Moraleja, déjate ayudar, aunque le gane el ego y tenga cara de lo que sea, tú déjate ayudar si te estás muriendo. Entra otro paramédico, no dice nada, me pone la mano en el hombro y empieza a decirme con lenguaje corporal, respira conmigo. Bueno, me tomó 1 hora poderme poner de pie y salir del restaurante y ahora me dice, fue un ataque de pánico. Y yo, no es posible, yo me estaba muriendo, eso era un infarto, un ataque. Me voy al hospital, me hice todos los estudios. El doctor me dijo, fue un ataque de pánico. Y yo, no entiendes que me estaba muriendo, necesito que encuentres el defecto, ¿qué me pasó? Al final viene, después de muchos estudios y de acabarme mis ahorros de California, y me dice, fue un ataque de pánico, no te preocupes, aquí está esta pastilla. Y me da un botecito. Si tú sientes eso que viste venir de ansiedad, tensión, te vas a tomar una pastilla. Si viene muy fuerte, te tomas 2. Me puse a investigar todo acerca del ataque de pánico y de esas pastillas y supe que podía terminar con una vida bastante disfuncional por ansiedad y ataques de pánico, o cada vez adicto a drogas más fuertes para calmar. Y ahí me hice una promesa, no me voy a tomar una sola pastilla. Entonces me puse a aprender todo de la mente, de nuestro sistema nervioso, de cómo reaccionamos, y ahí empezó un viaje de realmente atender los temas, porque lo que estaba experimentando era consecuencia de mis decisiones y de mi falta de capacidad de regularme y de atender el miedo, la tensión y los enojos que van generando querer escalar el Monte Everest, no tener dinero, querer formar una familia. Bueno, y es que también si lo dices así muy, obviamente la gente que nos está escuchando a lo mejor puede estar y dice, oye, pues a lo mejor yo no tengo ataque de pánico, pero me está pasando más o menos lo mismo que le pasó a Alex, de que, oye, es que tengo esta deuda o tengo que esta misión que no he cumplido, cosas por el estilo que a la final sí te puede, si no te sabes regular o si no te conoces, yo le digo, si no te sabes cachar a tiempo, es que te puede pasar y puedes llevarte ese tipo de sustos que como bien, qué suerte que te tocaron esos 2 paramédicos porque tienes la super anécdota de que uno sí y otro no. Sí, ¿no? Y es que las ambulancias están allá afuera del VIPS, están afuera del Ángel y están listas para la acción que hay en la Ciudad de México. Sí, los ataques de pánico son una forma en la que se revela la ansiedad y las tensiones, pero hay muchas otras. Claro. Dolores de cabeza, problemas del estómago, mal dormir. Y hay una que es muy funcional y es mantenernos ocupados haciendo. Y no podemos parar, nos incomoda estar solos, nos incomoda estar sin una actividad, sin sentir la adrenalina a tope. Y es una forma muy funcional porque nos permite crecer negocios, nos permite dar más resultados, pero al final no hay una sensación de trascendencia y disfrute completo porque ni te detienes a celebrar los logros, ¿verdad? Vamos con una aceleración. Entonces se revela de muchas formas. Así es, al sí. final. Y luego llega a somatizarse ya en enfermedades, que desgraciadamente eso ya se hace más complejo todavía. En esta historia que nos cuentas de la decisión que tomaste para ir a la montaña y convertirte en el gran alpinista que actualmente eres y haber conseguido muchas metas, siento que también eso es parte, y los que vivimos en una meta deportiva, a lo mejor a gran escala como tú, en mi caso que también lo vi muy amateur, sabemos lo que es seguir un plan de entrenamiento, la disciplina, el llevar un programa prácticamente diario de lo que tienes que hacer para lograr ese objetivo, y poco a poco eso te va acompañando, te va llevando como para empezar a liderar un proyecto, ¿no? Ya sea una empresa, un emprendimiento. Pero siempre nos quedamos con la duda de que el líder nace o se hace. ¿Y qué es realmente un líder y qué no es, ¿verdad? Porque también encontramos gente que ha logrado grandes objetivos, pero yo te puedo decir claramente que no es un líder. ¿Por qué? Porque consigue las metas personales a costa del equipo y no llevando el equipo. Entonces, ya contándonos esas historias que has vivido y la manera que evolucionaste de convertir tu proyecto de la alta montaña y convertirte en el gran alpinista que actualmente eres,
a formar estos equipos, a formar líderes? ¿Cuál fue ese camino? Sí, no fue planeado, se me reveló, o sea, fue como un camino que se fue desenvolviendo y se juntaron dos situaciones. Una es que fui contratado para iniciar una escuela de liderazgo basado en la aventura en México, una escuela internacional que tiene unos métodos y estrategias de enseñanza basados en la naturaleza y aventura. Fue un proyecto que solamente duró 6 meses porque el dinero semilla que había para lanzar esta escuela se acabó y ya no se consiguieron los fondos. Entonces yo me quedé a 6 meses de irme a mi primera expedición al Himalaya y una boda encima y sin trabajo. Se da esta situación al mismo tiempo que en la Universidad de Monterrey empecé a tener un trabajo para llevar a personas a la montaña. En la Universidad de Monterrey empecé a aplicar el aprendizaje experiencial que había aprendido en esta escuela, donde me formaron. Y empecé a aplicar el aprendizaje experiencial. Y se confabula, cuando yo pedía patrocinios en las empresas, me decían, ¿y qué nos vas a dar a cambio? Y la respuesta es, me voy a llevar a tus equipos a la montaña y vamos a tener experiencias y van a regresar como un equipo más fuerte. Era la promesa del aprendizaje experiencial basado en la aventura. Y eso empezó a suceder de forma muy natural y entraron grandes personas en mi vida como Joel Zorrilla y Álvaro Barrera, que confiaron de una en la propuesta y me patrocinaron y yo me llevaba a sus equipos y cuando regresaban los equipos en sus empresas me decían, ¿qué les hiciste? Porque algo se transformó en el equipo. Y ahí fue donde empecé a descubrir el poder de las conversaciones honestas, sinceras y abiertas. Y en la naturaleza, cuando estamos experimentando una actividad que implica colaboración real, muy evidente, ¿verdad? Donde nos damos la mano, nos apoyamos, nos cuidamos la espalda cuando vamos navegando algún terreno o escalando o haciendo rappel, ahí se confabulan y las personas nos damos como permiso de explorar otras actitudes, de ser más paciente entre las ideas de los demás. Entonces, como trabajaba con hoteles, con Joel Zorrilla, ellos tienen muchos clientes y ellos me empezaron a recomendar. Y entonces empezaron a llegar solicitudes a mi correo electrónico o llamadas donde hiciste algo con los equipos de Joel, queremos hacer lo mismo. Entonces esos fueron mis primeros intercambios de patrocinio y de llevar equipos a experiencias. Con el tiempo me profesionalicé. Ahí era intuición, era como traer la montaña y la aventura a los equipos. Después estudié maestría en desarrollo organizacional y me empecé a formar en diferentes herramientas y recursos, desde constelaciones organizacionales, enfoque sistémico, hasta herramientas de comportamiento humano y comunicación, con las que fui preparándome para hacerlo desde unas capacidades más competentes, por decirlo de alguna forma, en el acompañamiento de líderes. Profesionalizarlo. Correcto, pero fue muy natural y en serio, un equipo que conversa al aire libre mientras está caminando, teniendo una actividad, eso por sí solo tiene un valor incalculable, mucho más alto que muchos talleres, team building y espacios formativos. Y es tan poderoso porque en la naturaleza y en actividades al aire libre, nuestro cerebro entra en otros modos y las personas somos mucho más flexibles y nos damos permiso. Cuando vas caminando por una vereda hacia un destino con la ilusión de llegar a una cumbre, mientras voy escuchando a Nagabi o a Javier y sus ideas, aunque sean ideas muy radicales y diferentes a las mías, o me estén dando feedback, yo me pongo en otra postura de escucha. Diferente a cuando esto sucede en la sala de juntas, donde hay ya por default casi siempre ya empezamos con cierta tensión y unas capacidades de escucha bajas y tal vez a veces también una forma de expresar que no ayuda a que seamos escuchados. Oye, Alex, y ahorita te estaba comentando, Javier, bueno, la pregunta era ¿cómo defines tú a un líder? Y yo la complemento, ¿cómo me doy cuenta yo que soy líder? ¿Cómo defines a un líder? Muy fácil. Un líder
crea una plataforma, un sistema para tener un equipo que crece y alcanza resultados. Entonces, cuando tú tienes un equipo de alto desempeño que da resultados, que es padre trabajar en ese equipo, que es trascendental porque no solo en el ámbito profesional, sino en el personal, ser parte de ese equipo te hace crecer, te hace avanzar. Ese equipo no se formó solo, ese equipo lo desarrolló un líder al crear las condiciones para que ese equipo exista. Y al revés, cuando tenemos un equipo mediocre, un equipo que no ha alcanzado su potencial, y tú me preguntas quién es el responsable, el líder es el responsable. ¿Por qué conviene pensar así si tú eres un líder y tienes un equipo que no está teniendo el desempeño que quisieras? Porque tú, líder, eres el que puede crear condiciones, asignar recursos y crear los espacios para atender lo verdaderamente importante para ese equipo avance. Esas decisiones no las va a tomar ni a traer uno de tus integrantes. Ojo, sí los puede traer como idea o como una provocación al líder. Muchos de los equipos con los que yo trabajo, el director general o el CEO no veía ni tenía la necesidad de crear un espacio de un retiro de 2 o 3 días para llevarse a su equipo. Lo crea porque a lo mejor el director de recursos humanos o el de finanzas o alguien más llega con el líder y le dice: si no hacemos algo y nos detenemos para escucharnos, alinearnos y avanzar en nuestra confianza y seguridad psicológica, no vamos a avanzar como un buen equipo. Y el líder escucha y responde productivamente a esa solicitud. Entonces, no es que todas las ideas, de hecho, las ideas no van a venir del líder, las mejores ideas van a venir de todo el equipo. El líder es el último que toma las decisiones para asignar recursos financieros, de tiempo y de espacio para que el equipo atienda lo que, si no lo atiende, el desempeño nada más se va a ir comprometiendo conforme avance el tiempo. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, avanzar y yo estoy viendo lo que hace mi líder y yo puedo tener, y yo estoy aportando, como tú dices que estás cuestionando, que estás aportando, a lo mejor ahí yo me puedo identificar como un líder dentro de mi equipo. Sin duda, cualquier jugador de equipo tiene la posibilidad de influenciar a sus colegas y hacia arriba. Y sucede de muchas formas, ¿verdad? Eso ya en los equipos. Si tú eres un líder o estás en un equipo directivo, seguramente están haciendo muchas cosas bien, por eso son empresa y por eso están avanzando. Y esto es algo bien importante que los consultores y coaches tenemos que cuidar de no acercarnos a los equipos y a los líderes como déjenme les enseño cómo ser un buen líder y un buen equipo. Cuando uno nunca ha creado esa empresa ni ha alcanzado los resultados que ellos han alcanzado, hay que entrar con mucho respeto y apreciación de que como equipo ya funcionan bien de muchas formas. Por eso son empresa. Ahora, quieres un mejor equipo y quieres una mejor empresa, seguramente hay que voltear a ver algo y hay que atender algo en sus capacidades de colaborar y de liderar de todos para seguir avanzando. O te quedas ahí. Y es lo que sucede muchas veces. El liderazgo de este fundador, de este director, hasta aquí da y hasta aquí llega, con este nivel de evolución y conciencia que tiene para formar un equipo. Y usualmente vamos en ciclos por la vida, ¿verdad? Encontramos como un estilo de liderazgo que nos funciona, un escenario y le damos con todo hasta que nos damos cuenta que en la siguiente etapa ya no funciona. Esto es muy obvio, por ejemplo, cuando el fundador está saliendo de la empresa para darle lugar a la segunda generación o contratar a alguien más. Si no evoluciona en su liderazgo y quiere seguir presente alrededor de esta empresa en el nivel de liderazgo que tenía cuando era director, va a ser una vida muy difícil para los hijos y para el fundador que está buscando apoyar a sus hijos. Ahí sí es importante hacer una transición, porque a mí me ha tocado
ya este proceso de la institucionalización y dejar mi empresa a manos de alguien más, lo cual a veces es complicado, porque si no tienes claro ese proceso de transición, tanto es malo, como comentas, el hecho de que todavía estés en ese rol de dueño y director general que está dentro de la operación y que no deja el liderazgo interno crecer, como también prácticamente desatenderlo sin hacer esa transición y que de repente simplemente no lleguen a los resultados que se estaban obteniendo. Entonces es bastante complicado. Sí. Regresando un poquito al tema del alto desempeño. Una de las preguntas era, ¿qué tanto se puede entrenar alto desempeño? Yo creo que ya desde mi experiencia personal se puede entrenar y bastante bien, pero a lo mejor nada más lo he vivido de la manera individual. Y hablo alto desempeño no nada más deportivo, sino en las metas de negocio. Algo que de cierta manera como experiencia personal puedo contribuir es, bueno, cuando pongo una meta de ventas o cuando pongo a dónde queremos llegar, me ha costado mucho trabajo en que el equipo vaya en esa sintonía. ¿Cómo desarrollas esta alta desempeño, es decir, esta alta productividad que ahora tenemos como que ese enfoque, pero para un equipo, cuando el líder sí tiene conciencia de conseguir alto desempeño de manera individual, pero no lo sabe transmitir a un equipo? ¿Verdad? Sí. Qué interesante tu pregunta, y la respuesta es simple, no fácil de alcanzarla. Uno de los errores más comunes cuando un líder quiere crecer a su equipo es pensar que se requiere de algo sofisticado para desarrollar un equipo de alto desempeño. Y la herramienta número uno de un equipo para dar resultados, crecer, innovar, avanzar, aprender, se llama conversación. Entonces, la clave está en que el líder genere espacios donde su equipo realmente puede sostener las conversaciones cruciales, que muchas de ellas son difíciles, para atender los temas que se tienen que atender. Ese es el corazón del alto desempeño. Y lo que pasa en la práctica es que en muchos equipos, de hecho es el concepto que mencionábamos anteriormente, que es seguridad psicológica. Muchas veces lo que pasa es que las personas dentro de un equipo se limitan a hacer preguntas para no parecer tontos o a pedir ayuda para no parecer incompetentes. Y hay un sistema como fundado en el miedo donde las personas se tienen que preguntar dos veces, ¿digo esto o no lo digo? Porque decirlo me puede poner en riesgo. Claro. ¿Reto la idea del jefe o no la reto? ¿Hago una pregunta o mejor me quedo callado? Y esta es la capacidad de los equipos que aprenden, innovan y ejecutan. Cualquier persona expresa en cualquier momento cualquier preocupación, pregunta, solicita u ofrece ayuda. Y es el paso número uno en un equipo, generar estas condiciones para que entonces ahora sí puedan implementar sistemas, plataformas y formas de trabajo en la que el equipo va a tener el alto desempeño. Pero el vehículo es un equipo que puede sostener conversaciones reales, profundas y honestas. E incentivarlo, porque realmente si el líder no lo empieza a fomentar, ahí es donde entra la incertidumbre del colaborador, ¿no? O sea, digo, no digo, pregunto, no pregunto, cuestiono, no cuestiono, ¿verdad? Sí. La confianza que también sí, decías, ¿no? Totalmente. Ahí te vas a topar, como decía Ana Gaby, dentro del equipo vas a notar cuando empiezan a crecer un líder, porque precisamente aún, a lo mejor sin tener el medio apropiado, cuestionan. Y no es malo que alguien te esté retando tu idea, ¿no? Pero no todos los que llevan una empresa, que deberían ser líderes, tienen ese tipo de habilidades. Entonces también hay que desarrollarlo. Sí, y el punto de partida es este. Si tú eres un líder de equipo y los integrantes de tu equipo no retan tus ideas o las provocan o las cuestionan, dos cosas. O te falta tener gente más competente que pueda ofrecer ideas, que pueda cuestionar para fortalecer los puntos de vista y las ideas, o tienen miedo de hacerte esas preguntas. Y un líder lo que hace, no le pide coraje a su gente para que lo rete. Un líder lo que hace es generar las condiciones para que sea fácil para los integrantes de su equipo retarlo.
Por ejemplo, en una reunión con un director de recursos humanos y el director general, estábamos planeando un retiro de planeación y le hago una pregunta al director de recursos humanos directamente y viéndolo a los ojos desde tu perspectiva, ¿qué es lo que en lo psicosocial, en lo relacional, o sea, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos entre nosotros como equipo, qué factor crees que es el que está bloqueando, deteniendo este equipo? Y lo que hace esta persona, voltea a ver al director general como dándole la palabra. Esas son señales de alertas que este director de recursos humanos tiene miedo de expresar su opinión. Se la pregunté a él por su nombre, intencionalmente, y entonces voltea como buscando aprobación de adelante, jefe, porque tú tienes también ya una idea. Esas son sutilezas en las formas de conversar que en los modelos que utilizo y en los entrenamientos que he tenido con expertos en el tema, es lo que estamos observando para saber si en un equipo las personas pueden hablar y contribuir desde su opinión o se limitan y lo piensan dos veces para mantenerse seguros dentro del equipo. Oye, y bueno, por ejemplo, en ese ejemplo, tomando ese ejemplo que volteó, que no te contestó, sino volteó a ver a su jefe inmediato, ¿cómo él como líder de su área, cómo puede crecer? ¿Un líder cómo puede crecer? La responsabilidad de crearse seguridad psicológica es del líder porque el líder trae el clima. No podemos exigir coraje, tenemos que crear condiciones para que sea fácil para la gente dar su opinión sin voltear a ver al jefe buscando aprobación. Ahora, si tú eres ese director de recursos humanos, tienes dos opciones. Una es liderar desde el miedo y buscar aprobación de tu jefe para entonces medirte y manejar políticamente tu rol y puesto. La otra es que pagues el precio de ser una persona que corre riesgos. Vas a incomodar o puedes llegar a incomodar. Y entonces va a ser tu desarrollo profesional de llegar finalmente a encontrar un líder donde tus ideas son recibidas y tus provocaciones o puntos de vista son apreciados porque el líder se quiere enriquecer de tu contribución. Y este dilema tiene a muchos ejecutivos en lugares un poquito bloqueados. Me pasa con directores que están tomando puestos de sucesión y ya sea el hijo, segunda generación o tercera, o a veces alguien que es contratado que va a tener su presentación con el consejo. Igual, y esta persona puede ir al consejo y expresar preocupaciones reales o puede llegar a hacer una presentación para salvar otro mes más. ¿De qué depende? Depende del coraje de esa persona en ese momento dado de decir y mencionar ideas o hacer preguntas que pueden incomodar al consejo y que eso lo lleve a una situación difícil. Y estos son los dilemas de la vida, no solamente en un trabajo, en la vida en pareja, la vida con los hijos. Digo esto y pago el precio. Entonces, para no ponérsela difícil a tu gente, si tú eres un líder, la invitación es tú generas las condiciones para que sea fácil que te reten y te provoquen. Y hay dos características que deben de tener estos líderes. Dos, que son muy fáciles de identificar en las juntas y en las reuniones. Es lo que observamos y es hacia donde tratamos de que evolucione un líder dependiendo de la etapa en la que está y cómo quiere crecer a su equipo. Y hablando del crecimiento personal, que es lo que acabas de mencionar, es decir, cómo tú te desarrollas y cómo creces como para poder asumir el rol del líder. Entonces, bajo esa experiencia, ¿cuáles serían los pasos que tú le recomiendas a alguien para enfocarse primero en el desarrollo personal antes de decir que va a asumir un rol de liderazgo? Qué interesante tu pregunta. ¿Cómo atender la evolución personal? Y esto me recuerda, Javier, cuando con Ana Gaby el otro día que tuvimos una llamada para conocernos y me decía, oye, una de las preguntas que tengo curiosidad es
si se puede liderar desde las heridas. Y ya ven que ahora está el tema muy presente de las heridas, las huellas de abandono y los traumas. Entonces, es bien interesante porque por todo esto que acabamos de mencionar, y no quiere decir necesariamente que tuvimos malos padres, simplemente la forma en la que fuimos y no fuimos amados nos hizo desarrollar ciertos comportamientos para poder ser un niño y adolescente y joven feliz, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nuestros padres valoraban mucho la excelencia académica, pues si no regresaba con la estrellita en el kinder y con los 10 en la primaria y con las menciones honoríficas al graduarme de carrera, no era, mi percepción de amor no era suficiente. Entonces aprendimos, por ejemplo, a ser muy exigentes con nosotros mismos para dar resultados, para que nuestros padres nos aceptaran y nos valoraran, al menos desde esa perspectiva. Y gracias a eso, después consigues una beca para irte a estudiar al extranjero, después fundas tu empresa y la empujas y sobrevives crisis y pandemias, y gracias a esa necesidad de excelencia y de primer lugar, creces una gran empresa. Luego quieres que sigan tus hijos o contratar un director o crecer el equipo o llegar a otros niveles de empresa más global, y te das cuenta que esa exigencia que a veces se ve, hay 6 saboteadores claves que aprendimos a desarrollar en la niñez y adolescencia, que después en la edad adulta nos sirven durante un tiempo y luego nos destrozan la vida si no evolucionamos. Uno de ellos, por ejemplo, es el hipercontrol. El otro es el estar hiperalerta, buscando que algo va a salir mal. ¿Por qué? Porque nuestros papás siempre estaban, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y entonces desarrollamos un estilo de vida donde todo el tiempo estamos en alerta y hiperracional, analizando todo, no sentimos emociones y pensamos, justificamos, logro, control y todos estos comportamientos funcionales en una época, después de grande, cuando queremos avanzar, si no los entendemos y los regulamos, vamos a bloquear el crecimiento personal y de nuestro equipo. Cuando el fundador deja su silla para un siguiente director, si ese fundador logró esa empresa por una necesidad de hiperlogro, de siempre ir al siguiente nivel, medalla tras medalla, éxito tras éxito, cuando pasas a una silla en el consejo y contratas un nuevo director, ese hiperlogro va a destruir a tu nuevo director y lo va a bloquear de que pueda tener un buen desempeño. O el control, o la racionalización, o el hiperalerta, estás asustando a tu nuevo director todo el tiempo con todo lo que le puede ir mal o puede salir mal. Y un fundador que tuvo una gran empresa puede tener una gran vida en su siguiente nivel si entiende que a partir de ahí todo eso que lo ayudó a tener esa empresa ya no le es útil. Ahora tiene que convertirse en coach, mentor y acompañar a la distancia. No tiene que andar dándose vueltas por el piso de producción, ni los equipos, ni leer. Todo eso le quita el lugar y responsabilidad al nuevo director. Encuéntrate un hobby, ponte a mentorear, abre las puertas de tu oficina por si el nuevo director o tu hijo quiere venir a pedirte ayuda, pero tú no llegues a rondar por ahí porque es como el nuevo director se tiene que sentar en la silla y la única forma en la que se siente es que el fundador se vaya a ocupar otra que se llama mentor, presidente de consejo o la siguiente etapa de la vida. Es un trabajo muy profundo y que muchas veces tiene que ver con las regulaciones de nuestro sistema nervioso. Por eso hay que aprender prácticas y exponernos a nuevas experiencias para encontrar una nueva forma de disfrutar la vida. Porque el hiperlogro a esas etapas va a frustrar el crecimiento tuyo y el de tu equipo. Oye, Alex, cuando platicamos, ahorita mencionabas, cuando platicamos antes cuando empezamos a preparar nuestra plática, hay un término que me llamó mucho la atención y quiero que nos lo compartas, tal cual el estrés hormético. Platícanos, ¿qué es el estrés hormético?
¿Y cómo afecta a los equipos? Muy bien. ¿Afecta o impacta? Depende. Sí. El estrés hormético es el estrés que nuestros ancestros sufrieron o vivieron, que hizo que el ser humano desarrollara las capacidades necesarias para avanzar y evolucionar. El estrés hormético es cuando pones tu biología. Esto es bien importante porque hay que entender que el estrés mental, solamente mental, sin biología, por ejemplo, preocupaciones alrededor de decisiones, de situaciones, crónico, nos lleva a muchas disfunciones, a mal dormir, mal comer, ansiedad. Entonces, la importancia del estrés hormético es muy personal y es cuando tú pones tu sistema, tu humanidad, en una situación que tu sistema nervioso percibe como de alto riesgo, te vas a morir. ¿Qué nos lleva al estrés hormético? Nada más 4 cosas. Todo lo demás es mental. Uno es el frío. 2 es el calor. 3 es el no comer, el ayuno. Y 4, el ejercicio físico intenso. Cuando tú comprometes tu biología de raíz y estás teniendo frío, el cuerpo dice, si este cuate no deja de tener frío, nos vamos a morir. Entonces lo que hace es activa unos sistemas. Igual con el calor. Entró a una situación en el pasado que eran heladas, era tener que meterte al río o al mar helado a conseguir alimento, era caerte en el río. Igual le sucede con el calor y con el ayuno. Con el ayuno, ¿qué pasa? Oye, dejó de entrar alimento. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Nos vamos a morir. El cuerpo activa entonces unos sistemas que son, es el proceso de hormesis, que es fortalecerse de raíz. Y lo que se reconfigura es el sistema nervioso, el sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene 3 niveles, ¿verdad? Las barreras externas, como es el vello, mucosidades. El segundo nivel, que es todo lo innato, ya nacemos con ciertas capacidades de que si entran algunas bacterias o virus, nuestro cuerpo va a saber darles frente. El tercer nivel es el más importante porque es el que hace que tu cuerpo le dé batalla a una bacteria o a un virus que no conoce y entonces lo estudia y desarrolla células para ir y atacar. Este es el tercer nivel del sistema inmune. Por eso unas personas, cuando se enfrentan a una espora nueva, por decir en un bosque nuevo o en una naturaleza, porque algunas personas nos enfermamos y otros no, es por el sistema inmune de nivel 3 que está más desarrollado para entender el ataque y contraatacar. Entonces, creo que al final, alrededor de ser una persona sana, con alto bienestar, que se está fortaleciendo, necesitas comprometer tu biología con uno de estos 4 estresores. ¿Qué es lo opuesto? Confort. Espacios climatizados, comida en el refri, sofá, no esfuerzo físico. ¿Qué le está pasando a todos tus sistemas? Se están adormeciendo. Y cuando venga un virus, una bacteria o una enfermedad, tu cuerpo no va a tener la capacidad de darle respuesta porque nunca lo comprometimos. Yo creo que esa parte y esa analogía la podemos trasladar también al tema de los resultados empresariales, de negocios, y creo que ahí vale la pena mucho contar la experiencia que ya hemos tenido. Digo, tuvimos la oportunidad no solamente de conocernos como amigos ahí en el colegio de nuestros hijos, sino también ya como parte de la propuesta de valor de Odisea con los equipos de B1, ya experimentamos eso, y creo que el llevarlo a la práctica, el que el equipo lo saque solamente de la oficina y que vaya a una plática, que vaya a una actividad, cambia completamente lo que le puedes aportar o la manera en la que quieras que ellos aprendan. Y luego ya si lo llevamos al desarrollo personal y el tema de experimentarlo en situaciones extremas, por decirlo de alguna manera, pues todavía lo nutre más, ¿no? Es decir, todavía, oye, si tus colaboradores después de una
presentación y un evento ya en campo quieren asumir el reto de un maratón, de un triatlón o lo que quieran, con más razón. Entonces, ¿cómo invitas a los empresarios a que hagan este tipo de actividades? Que no sean nada más teóricas, que no sean nada más, mira, esta es la literatura y estúdiale, sino que se arriesguen o que tomen la iniciativa de también ir a tomar estos talleres y que sometan el equipo a estas experiencias y qué tanto les van a contribuir, ¿verdad? Sí, híjole, qué interesante, Javier. Me gustaría responder como en dos niveles. Y en un nivel es, si tú eres un líder hoy de un equipo, creo que tienes una responsabilidad, así como de entregar resultados, de promover el bienestar integral de los integrantes de tu equipo e invitarlos a que tengan grandes y ambiciosas metas en lo personal. Escalar una montaña, correr un maratón, terminar una maestría, comunicar que lo último que quieres en ellos es que crezcan, se desarrollen y aprendan. Yo tengo la fortuna de tener grandes amigos como tú y ahorita pienso en uno de ellos en particular, que es director de recursos humanos, que ha crecido a su gente en cada empresa que ha estado por este tema. Y a donde él va o lo que hace, la gente lo sigue al día de hoy y le está agradecido. Después yo me los topo, personas que dejó en su lugar o que creció, y en esas conversaciones me revelan lo que hizo por mí este cuate es para toda la vida. Entonces imagínate que tú eres un líder que además de dar los resultados que te pide la empresa, la gente quiere estar contigo porque los hace crecer. Entonces invita a tu equipo a que crezca, se desarrolle a través de metas personales que tienen que ver con el bienestar en general. Esto te va a retar como líder también a crear sistemas de trabajo donde la gente puede tener una vida, ¿verdad? En estos tiempos donde a veces los horarios se desbordan hasta el fin de semana, altas horas de la noche, valora tanto el crecimiento de las personas y su estilo de vida como los resultados. Y volviendo a la pregunta desde qué hacer con todo el equipo, muchos equipos lo que no les falta es más conocimiento o más herramientas. Lo que les falta es algo como lo que experimentamos en B1, ¿verdad? Llevar al equipo a un contexto de reto, de estrés diferente, de situaciones donde más que aprender algo nuevo, que sí se aprende, hay que integrar lo que ya saben y crear las experiencias. Muchas veces no es más conocimiento o herramienta, sobre todo cuando ya las personas ya tienen suficiente capacitación y desarrollo, sino es crear condiciones para que el equipo viva experiencias, tanto de negocio como fuera del negocio, que al final los convierte en un equipo más fuerte. Un equipo fuerte se desarrolla experimentando situaciones fuertes. No, y de ahí desarrollamos el tema de la planeación estratégica basada en la planeación estratégica individual de los colaboradores. Y no hay manera más padre de que una empresa consiga sus objetivos de negocio cuando logras que cada uno de los integrantes del equipo también pueda conseguir sus objetivos individuales. Entonces, la suma de los objetivos individuales del equipo hace que de manera natural se consiga el de la empresa. Si para un colaborador es que va a pagar la colegiatura de su hijo, otro que quiere hacer un viaje, otro que quiere comprar una casa, y todos los conoces y ayudas dentro del sistema que estás desarrollando a esa conjunción del objetivo individual sumado a conseguir el objetivo del grupo, creo que no hay mejor manera de conseguir esas metas. Excelente. El objetivo es crecer todos. Uh-huh. Y los líderes que entienden esto crean grandes equipos porque ves a sus ejecutivos creciendo, avanzando, desarrollándose. También la empresa, sus capacidades y lo más importante, aquí nos hemos centrado como en el equipo directivo. Luego cada uno de estos directores, líderes, tiene a su equipo y hay que crecer. Y al final,
¿Por qué tanto énfasis en estas capacidades del equipo? Porque muchas veces le pedimos colaboración allá abajo entre las diferentes áreas. Y esa colaboración entre las diferentes áreas allá abajo con los que ejecutan y están en la operación es el reflejo de cómo se colabora en el equipo directivo. O sea, nada más se cascadea, ¿verdad? Como una cultura y forma de... Y aquí para contribuir a las nuevas generaciones, Alex, que creo que sí estamos en una situación completamente diferente y de repente ese liderazgo que tú veías con empresarios, en el caso del deporte, gente que haya conseguido grandes metas, las nuevas generaciones ya no están tomando tanto en cuenta porque están bombardeados del scrolling y de quien está generando contenido. Y ahí generamos esa diferencia entre, a ver, ¿es un líder o simplemente es alguien que está generando demasiado contenido que es atractivo? ¿Tiene resultados o solamente tiene bluff de puro maquillaje, por decirlo de alguna manera? Entonces, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones de prestar atención a estas personas que los incentiven, que los inspiren a conseguir grandes cosas, pero que no sea nada más puro humo, como decimos comúnmente, ¿no? Incluso el término vendehumos toma mucha fuerza o ha sido muy utilizado, que siguen existiendo y no han desaparecido. Uh-huh. ¿Cómo los enfocas a que se dejen influenciar, pero realmente de quien tiene esa experiencia? Sí, fíjate que con una universidad trabajamos en el desarrollo de proyectos emprendedores de muchas índoles. A veces son de la ciencia médica, otras ocasiones son de ecología, a veces desde capacidades tecnológicas. Y ahí he aprendido mucho porque son jóvenes que están creando modelos de negocio y formas de vida muy, muy lejanas a los que uno a los 53 años puede llegar como a entender. Entonces, pues comparto esto, la verdad, con mucho respeto porque aunque como teniendo ya 53 años, a veces uno siente como las ganas o el deseo, se siente con cierta autoridad de decirle a los jóvenes, es que por favor consideren esto. Nosotros también tenemos que incorporar mucho de lo que ellos traen, que si lo aprendemos, viviríamos mejores vidas los adultos. Entonces, desde esas formas en las que están haciendo negocios en estos nuevos tiempos, que algunos apenas estamos como tratando de entender, yo les diría al final, en el liderazgo hay dos capacidades que son las que llevan a los líderes a ser grandes líderes y que se ven en sus formas de conversar, en las juntas. Tiene que ver con esto que hablamos hace rato de la pregunta de cuando el director de recursos humanos busca la aprobación del director general. Estas dos características son tres. Las primeras dos son curiosidad. Que tu gente te lea como una persona curiosa, que vea los ojos y que hace preguntas que hacen que la otra persona se ponga reflexiva y que contribuya con sus mejores ideas y preguntas. Te interesa de dónde vienen, qué aportan, sus ideas, sus preocupaciones. Un líder se enriquece del equipo y no porque ellos traen el coraje de venir a lanzar preguntas o provocaciones, sino porque el líder hace preguntas para que todos expresen sus preocupaciones. Yo abro el espacio. La segunda característica es accesibilidad. Que si alguien en un momento dado quiere venir a retarme, provocarme, solicitar apoyo, es fácil que lleguen conmigo, ¿verdad? Venimos de sistemas en el pasado donde hablar con el jefe era buscar al asistente del asistente del asistente y junta. Debería de ser muy fácil que tu gente te encuentre si tú eres un líder y que sostenga una buena conversación. Y tercero, el tema de la vulnerabilidad, que es muchas veces el liderazgo. Promovemos y resaltamos nuestras capacidades carismáticas, las positivas, lo bueno que traemos y no revelamos aquellos fracasos, errores o miedos o incertidumbres.
Entonces, no se trata de ser vulnerable por ser vulnerable, se trata de ser real, de ser una persona completa. Entonces, te diría, comparte tus atributos positivos, tus capacidades, tus éxitos, y al mismo tiempo revela en el mismo plano tus preocupaciones, tus miedos, y esto se ve pidiendo ayuda, mostrando tus dudas e inquietudes al aire sin tener que tener ya una idea. Y estas 3 características es lo que creo que al final le ayuda a las personas a tomar posiciones de liderazgo que los lleva a desarrollar equipos de una buena forma. Pues yo creo que con esto sería un gran final, una gran conclusión para nuestro episodio contigo, Alex, porque queda muchísimo, está bastante claro por dónde es que alguien que esté interesado en la cuestión de liderazgo puede empezar a trabajar en sí mismo como persona y pues también que caiga en cascada a sus equipos, ¿no? Así es. Alex, algo que quieras contribuir a nuestra audiencia, ¿cómo te pueden contactar en el caso que quieran empezar a tomar este tipo de propuestas que estás presentando en sus equipos? Sí, nos pueden encontrar en nuestras redes o página de internet, www.odisea.life, igual en el mismo Instagram, @odisea.life. Mi red personal es alexvillarreal.life. Por ahí nos podemos conectar. Pues muchísimas gracias, Alex, por estar aquí en el programa, por aportar toda esta experiencia y conocimiento que tienes a la audiencia. Los seguimos invitando a que vean nuestros episodios de B1 Talks y los vemos en el siguiente. Gracias, Javier. Gracias, Ana Gaby.